Hola, bienvenidos a este nuevo módulo. Mi nombre es José Luis y vamos a empezar con el módulo de almacenamiento. Una de las principales cosas que la normativa nos pide es que tengamos resguardo y cuidado de los productos cuando están en el recinto aduanero. Esto quiere decir cuando estamos importando nuestros productos farmacéuticos e ingresan al país a través de una aduana. De esta manera, nosotros tenemos que tener cierto grado de protección y resguardar los productos en las aduanas, tanto sean aéreas, marítimas o terrestres. Una de las cosas importantes que nos pide la normativa es que el titular del registro sanitario, es decir, el dueño del producto farmacéutico que está siendo importado, debe tratar de retirar el producto lo más pronto de la aduana. ¿Por qué? Porque en Chile nuestras aduanas no tienen las mejores condiciones para mantener los productos refrigerados. Por lo tanto, es condición obligatoria del dueño del producto de poder resguardar y cuidar estos productos dentro de la aduana. Por lo tanto, una de las cosas que la normativa nos solicita es mover los productos lo antes posible de la aduana, a menos que la aduana cumpla con las condiciones de almacenamiento de la norma 147 y el resguardo de la cadena de frío. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es evitar que los productos estén expuestos a condiciones adversas de almacenamiento. El siguiente punto a revisar es el almacenamiento en equipos de alta capacidad, vale decir, almacenamientos en cámaras de frío. En este sentido, la normativa nos pide que cada vez que tengamos una cámara fría dentro de nuestro almacén, droguería, esta cámara debe estar calificada. Vale decir, debe cumplir con la calificación y debe cumplir con las buenas prácticas de almacenamiento y distribución de la norma técnica 147. La cámara debe estar diseñada específicamente para almacenar medicamentos y fármacos tanto refrigerados o congelados o adaptados a este propósito. Pero en general, lo mejor es generar y fabricar una cámara desde el principio para el producto farmacéutico. Aspectos técnicos que tiene que cumplir esta cámara: debe cumplir con algunos ámbitos de separación o segregación física. Para eso, ustedes deben diseñar un plano y identificar el área de recepción, el área de cuarentena, el área de productos devueltos, el área de productos liberados y el área de productos rechazados. Todas esas zonas son regulatorias y deben ir en cumplimiento directo de la norma 147. Pero como esta es cadena de frío, esas zonas tienen que estar también incluidas dentro de la cámara refrigerada o dentro de la cámara de congelado. Tienen que tener en consideración los aspectos de diseño y de construcción para que sea una cámara que cumpla con las buenas prácticas de almacenamiento y cumpla con contener y mantener los productos dentro de la temperatura de rango requerida para ellos. También un aspecto técnico importante es el suministro de energía auxiliar. Vale decir que esta cámara tiene que estar conectada a un grupo electrógeno en caso de que se corte la luz. Vale decir, una vez que hay un corte de energía, esta cámara debe seguir funcionando a través de este grupo electrógeno para poder mantener la temperatura de los fármacos mientras existe esta falta de energía. Debe además tener un sistema de monitoreo de temperatura y un control de acceso. Esto quiere decir que para poder ingresar a esta cámara debemos saber que el personal está autorizado. Dentro de los aspectos técnicos de la norma 208 también están los refrigeradores y congeladores. Estos deben ser calificados al igual que las cámaras frías. Deben tener suficiente capacidad de almacenamiento para mantener todos los productos que yo tenga dentro del refrigerador o congelador, pero no en la capacidad nominal máxima del refrigerador. ¿Por qué? Porque los productos farmacéuticos deben tener un espacio entre ellos, por lo tanto no se puede ocupar la capacidad máxima. Deben estar diseñados específicamente para el almacenamiento de productos farmacéuticos o productos farmacéuticos congelados. Como vimos anteriormente, no se pueden ocupar refrigeradores de alimentos o refrigeradores caseros. Tienen que ser refrigeradores farmacéuticos. También es importante tener presente de que la normativa, aun cuando no hace referencia a que los refrigeradores y congeladores tengan que estar conectados a un grupo electrógeno, deben estarlo, porque si se corta la luz o se corta la energía, el refrigerador va a perder su capacidad de mantener los productos entre 2 y 8 o entre menos 10 y menos 25. La normativa no lo pide en forma específica, pero hay que tenerlo porque si no los productos se van a perder. La normativa también hace referencia a que el refrigerador y el congelador deben tener un sistema de monitoreo de temperatura, un sistema de alarma y un sistema de control de acceso, lo cual no es tan fácil porque los refrigeradores son de acceso directo, tienen una sola puerta y yo puedo acceder directamente a los productos. Por lo tanto, deben tener algún sistema de control como llave o acceso directo restringido a donde están almacenados. Otra cosa importante es que el refrigerador, dentro de su calificación
o el congelador deben demostrar un perfil de temperatura con carga y sin carga, y esto se hace a través de las pruebas de calificación, OQ y PQ. También es importante saber que cuando se hace la calificación uno puede definir zonas de almacenamiento y zonas de no almacenamiento, que son aquellas partes o situaciones o ubicaciones dentro del refrigerador o dentro del congelador que quedan fuera de rango. Por lo tanto, es importante saber que dentro de una estructura puede tener áreas de almacenamiento y áreas de no almacenamiento, y esas áreas deben quedar definidas en el protocolo. También es importante dentro de las pruebas que se hacen definir cuánto es el tiempo que el refrigerador va a durar o va a mantener la temperatura dentro de rango si es que yo le corto la energía. Y también debe existir un proceso de recalificación, vale decir, se debe definir exactamente cuándo y en qué circunstancias estos equipos van a ser recalificados. Lortec, en este sentido, tiene estas marcas, Eticheck y Antec. Estas marcas representan, digamos, una buena cantidad de modelos de equipos, los cuales ustedes pueden acceder y pueden revisar dentro de la página web de Lortec. Aquí está la mejor tecnología en equipamiento para refrigeración de fármacos. Dentro de los aspectos técnicos también nos solicita la norma tener un control de temperatura y un control de humedad. Y en este caso los sensores deben tener una exactitud específica. Y esa exactitud está dada por un más y un menos de grados Celsius específico. En este caso son 0,5 grados Celsius. El sistema debe ser capaz también de mantener la temperatura dentro de los límites para el volumen almacenado que ha sido validado, vale decir, el volumen que yo revisé cuando hice la calificación. Estos sensores de control también tienen que estar calibrados, y este sensor de control debe también estar ubicado en los puntos de máxima y mínima de temperatura fría o caliente. En general, los puntos de control están dados de fábrica y el fabricante ha definido previamente cuáles son esos puntos de control. Lo importante es que estos puntos de control están visibles y pueden ser calibrados. De ahí la importancia de tener refrigeradores farmacéuticos y no refrigeradores de uso casero. También es importante saber que la norma nos pide un sistema de monitoreo. ¿Cuál es la diferencia? El sistema de control es el que maneja el equipo. El sistema de monitoreo es el punto de referencia y nos va a decir cómo se está comportando la temperatura dentro del equipo, y es a la vez un medio de control para el sistema de control. Estos sensores de monitoreo deben tener una exactitud también igual de 0,5 grados Celsius o mejor. Estos sensores también tienen que estar calibrados y tienen que tener a lo menos una toma de datos o de una frecuencia de toma de datos a lo menos de 6 tomas cada hora. Eso quiere decir que los datos deben tomarse como mínimo cada 10 minutos. Se deben utilizar sistemas multipuntos cuando corresponda, y también es importante saber que la normativa permite o solicita que estos data logger o estos sistemas de monitoreo tengan recepción de energía independiente del equipo, vale decir que sean independientes, vale decir que tengan baterías propias o sistemas de energía propios. ¿Esto para qué? Para que si en algún minuto existiera un corte de energía, se supiera o se sabe qué va a pasar con la temperatura interna, vale decir monitorear el sistema, independiente del sistema de control. También es importante saber que la normativa nos solicita que tengamos un control de humedad, pero este control de humedad solo es obligatorio en el caso de que los productos farmacéuticos lo pidan, porque en general muchos de los productos farmacéuticos refrigerados no necesitan control de humedad. ¿Por qué? Porque los productos farmacéuticos pasan por un estudio de estabilidad y eso está definido en el registro sanitario de cada uno de estos productos. Por lo tanto, es súper importante saber cuáles son las condiciones de almacenamiento específicas de los productos que nosotros almacenamos. Por lo tanto, una condición importante para poder cumplir esta normativa es que ustedes tengan una lista de todos los productos farmacéuticos que están almacenando dentro de su refrigerador y dentro de su congelador y saber la condición de almacenamiento. Y esa condición de almacenamiento en general se solicita al proveedor, al dueño del producto, al dueño del registro sanitario. Y con esa solicitud, con alguna carta formal o algún mail, ustedes pueden obtener la base de datos y decir, ok, estos medicamentos se almacenan entre 2 y 8 y estos medicamentos sí requieren control de humedad y estos no requieren control de humedad. Hoy por hoy, en general, la humedad en los productos farmacéuticos refrigerados y congelados es más bien referencial, ya que muchos de los productos farmacéuticos refrigerados no requieren una temperatura específica en relación a la consideración de humedad. Sí requieren consideraciones específicas de temperatura para lo que es refrigerado de 2 y 8 y también de menos 10 a menos 25 en los que es congelado. Pero para la humedad muchos productos no tienen
una condición específica. Y eso es importante saberlo. ¿Por qué es importante saberlo? Porque controlar humedad dentro de un refrigerador o una cámara es muy complejo y muy caro. Por lo tanto, es primordial saber si nuestros productos requieren o no un control de humedad. Y para eso, registro sanitario o se habla con el dueño del producto para que nos envíe una carta formal y sepamos esa condición específica. En resumen, la humedad es importante solo si y solo si el producto lo solicita. Y en Chile, la mayor parte de los productos no tienen condición específica de humedad cuando son refrigerados o congelados. Pero si tuviéramos que controlar la humedad, la normativa sí nos dice cómo. Nos dice su sensor tiene que tener una exactitud de 5% de humedad relativa. El sensor tiene que estar calibrado. El sensor tiene que estar en el punto de peor caso, vale decir, en el lugar más húmedo y en el lugar más seco. Y también debe considerar este sensor de control si es que existiera una falla de energía. Lo mismo que para el sistema de alarmas. La normativa nos pide y nos solicita tener un sistema de alarma. Y en ese sentido, hoy por hoy los sistemas de alarma pueden estar integrados al refrigerador dentro del sistema de control y debe tener la misma exactitud, 0,5 grados Celsius, debe estar calibrado, ubicado en el punto estratégico de peor caso y también tiene que estar una consideración específica, que no puede estar ubicado en un punto que sea mínimamente afectado por efecto transitorio, esto es decir, la apertura de la puerta. Vale decir, el sensor no tiene que estar cerca de la puerta para que no genere falsas alarmas. Hoy por hoy los sistemas de alarma vienen integrados en los refrigeradores, por un lado, y por otro lado, hoy los sistemas de monitoreo, que pueden ser comprados o arrendados, también vienen incluidos los sistemas de alarma. Entonces yo puedo tener una alarma integrada o una alarma que incluya el sistema de monitoreo. Lo importante de esto es que la alarma debe existir y debe existir desde el punto de vista sonora, debe existir desde el punto de vista de comunicación y desde el punto de vista de que se sepa en cualquier minuto o cualquier hora del día si es que existe una excursión de temperatura. También en este sentido la normativa nos pide y nos obliga a que el sistema de alarma dé una advertencia al personal de guardia cuando la alarma se activa, y esto está pensado para horas no hábiles, vale decir que el sistema debe estar funcionando en su sistema de alarma aun cuando sea de noche, aun cuando sea día festivo, sea sábado, domingo o días no hábiles, cosa de que si existe una interrupción de energía y no se activa el sistema de emergencia para generar energía a través del grupo electrógeno y existe una excursión de temperatura, esta sea alertada al personal de guardia, cosa que se tomen acciones inmediatas mientras se toman las acciones de resguardo, avisando al personal de seguridad o a la persona encargada específica, digamos, que está a cargo de ver el tema de la mantención de estos equipos. Importante que estas alarmas pesquisen las excursiones en forma muy pronta y muy sensible. El sistema de alarma también lo solicita para la humedad y debe tener la misma exactitud, 5% de humedad relativa, el sensor debe estar calibrado, ubicado en el punto peor caso, pero también ubicada en el punto de menor afectación del punto transitorio, vale decir, lejos de las puertas. Pero como les explicaba, en general la humedad hoy día es un punto referencial, pero sí es importante saber que si tengo un sistema de alarma, también debo tener un sistema de alarma para humedad. Importante saber que este sistema de alarma de humedad puede estar conectado en paralelo al de temperatura o puede ser separado. Hoy por hoy los sistemas más modernos, como los que ofrece el Ortex, están orientados a tener una alarma conjunta, vale decir, sensores duales de temperatura y humedad, y que nos alarman tanto para temperatura y humedad cuando existan excursiones. Y eso lo vamos a revisar en unos minutos cuando veamos la tecnología. Otro aspecto importante que pide la normativa es que estos equipos sean mantenidos, vale decir, el mantenimiento preventivo. Debe existir un calendario de mantenimiento preventivo donde a estos equipos se les haga el cambio de piezas o el registro de las piezas de mantención para que el equipo siempre esté funcionando en forma operativa mientras sea su vida útil. Una cosa importante que la normativa nos recuerda y nos pide es tener precaución de asegurar que el periodo de mantención se lleve a cabo con resguardo de los productos. ¿Cómo esto? Esto es importante. Yo, al realizar una mantención, es probable que tenga que apagar el equipo y sacar los productos. ¿Por qué? Porque muchas de las mantenciones de los equipos llevan limpieza interior y recambio de piezas y el equipo deja de funcionar. Por lo tanto, debo tener un plan de contingencia.
Este plan de contingencia es qué voy a hacer con los productos mientras estoy manteniendo mi equipo. Por lo tanto, debo tener o un equipo de respaldo refrigerado, o me va a tocar arrendar una cámara fría o otro equipo para poder yo mantener mis productos dentro del rango. Y debo mantener registro de temperatura, por lo tanto, debo asegurar que los productos siempre están dentro del rango de temperatura, aun cuando el equipo haya fallado o esté en este caso en mantención. Calibración y verificación. Es muy importante que estos equipos, tanto los de control como de monitoreo, estén calibrados. Y la norma nos pide que esta calibración sea trazable a un estándar certificable y un estándar de referencia internacional. Y esta calibración a lo menos tiene que ser hecha una vez al año. Cosa de asegurar que el equipo siempre está dentro de rango y que el error que nos está dando en la medición sea el mínimo posible. Y este error, como dice la norma, debe ser máximo un 0,5 grados Celsius o máximo un 5% de la humedad. La normativa también nos solicita, en este caso, que tengamos una fuente de energía ininterrumpida. Debemos asegurar que todos los equipos que tengan control de temperatura estén conectados a una red de emergencia. En este caso puede ser un equipo electrógeno o una UPS. En el caso de las UPS es más complejo porque son baterías grandes que tienen una capacidad limitada de tiempo. En el mejor de los casos, 1, 2 horas, 3 horas. Y si el corte de energía es más allá de ese tiempo, vamos a tener problemas. Por lo tanto, un consejo, digamos, debido a mi experiencia, es que tengan conexión a los grupos electrógenos, ya que el grupo electrógeno puede mantener la temperatura a través del suministro eléctrico por varios días. Entonces es importante saber que estos equipos deben estar conectados a un suministro de energía. También es importante saber que se deben evidenciar pruebas, vale decir, pruebas de corte. ¿Qué es esto? Vale decir que yo debo hacer pruebas de corte para saber que el equipo electrógeno está funcionando. O sea, yo debo cortar la energía y saber que el equipo parte de forma automática, porque una de las cosas que la normativa pide es que el equipo electrógeno parta en forma automática y se apague en forma automática. Esto quiere decir que si se corta en la noche o se corta en un horario no hábil, no exista la dependencia de personas que vayan a encender o apagar este equipo. Por lo tanto, el sistema tiene que ser automático. También es importante, y dentro de la normativa, cumplir con los requisitos legales, no solo de la normativa 208, sino que también cumplir con los requisitos legales de aquellos productos que son bajo control. Existen productos farmacéuticos refrigerados que tienen control de psicotrópicos y estupefacientes, por lo tanto deben cumplir con la normativa legal vigente para productos bajo control legal. Esto quiere decir, deben cumplir con el decreto supremo 404 y 405. Una de las cosas más importantes de estos decretos es que los productos tienen que estar bajo resguardo, vale decir, con acceso restringido. Si yo en algún caso tengo productos farmacéuticos con control legal que sean refrigerados, dentro de la cámara voy a tener que tener una jaula con candado, cosa que tengan acceso restringido. Y si tengo un refrigerador farmacéutico con productos con control legal, voy a tener que tener el refrigerador con llave y además dentro del refrigerador en una bandeja voy a tener que tener una mini jaula, también con llave. Cosa de que las personas no tengan acceso directo a estos productos con control legal y solo sea acceso directo del director técnico o el químico farmacéutico a cargo de esos productos controlados. Otra de las cosas importantes que la normativa nos pide es que tengamos una revisión y un manejo y un contrato con operadores logísticos. Vale decir que si yo manejo productos refrigerados y congelados y requiero que un operador logístico los mueva o los almacene, debo tener un contrato que vincule las responsabilidades y las funciones de este operador logístico. Una de las funciones principales es que debe mantener la calidad, seguridad y eficacia de los productos en todo el tiempo que está a resguardo la mercancía de este operador logístico. Si el operador logístico almacena, transporta y distribuye, debe cumplir con todos los pasos de la cadena. Por otro lado, debe cumplir con las buenas prácticas de almacenamiento, vale decir, debe cumplir con la norma técnica 147. Y esto es nuevo. ¿Por qué? Porque en la normativa original de buenas prácticas de almacenamiento no se obliga a los operadores a cumplir con esta normativa en forma explícita. En cambio, aquí en la normativa 208, la legislación obliga específicamente a que el operador logístico cumpla con las buenas prácticas de almacenamiento y distribución a través de cumplir la norma 147. Por lo tanto, una de las cosas importantes que debe tener nuestra empresa, nuestra droguería, nuestro centro de distribución con el operador logístico es un acuerdo de calidad. Y ese acuerdo de calidad es importante tenerlo firmado por ambas partes, donde se definen las responsabilidades
y se definen las funciones y criterios de aceptación o rechazo de la mercancía. El transporte, parte fundamental de la cadena de distribución. Es importante saber que la normativa nos pide y nos obliga a tener vehículos con sistema activo o refrigeración o congelación calificados. Segundo, estos equipos, digamos, de transporte, vehículos, tanto camionetas, camiones o ramplas, deben tener un monitoreo continuo de temperatura y humedad durante el transporte de los productos refrigerados y debo tener registro de ello. Importante saber que estos transportes, vale decir las camionetas, camiones o ramplas, si son refrigerados deben tener calificación. Si son congelados deben tener calificación. Pero si son temperatura ambiente, vale decir que solo voy a poder transportar en ellos los productos que yo envíe en cajas isotérmicas pasivas o cajas isotérmicas activas. Esto quiere decir que yo voy a tener que tener cajas calificadas. Y la calificación pasa por hacer una prueba técnica que es el transporte del producto en distintas vías de rutas críticas. Por lo tanto, eso es parte de la calificación de los contenedores isotérmicos. Se debe tener en cuenta todo el material auxiliar que se ocupa para estos contenedores, los estabilizadores, el hielo seco, los gel pack, las bolsas de agua fría, material de intercambio de fase, los tabiques, el material de relleno como plásticos de burbujas, material de estiva, papel craft. En final, todo ese material debe tener una calificación especial. Y lo que yo hago al final del día con esta calificación es probar que nuestro sistema en una configuración específica funciona para una cierta cantidad de horas que asegura el resguardo del medicamento en la temperatura hasta el punto final. Esa es la idea. Por lo tanto, es importante saber que estos contenedores deben estar calificados. Importante saber que parte de la calificación debe incluir todas las configuraciones posibles. Yo puedo tener más de una configuración para distintas rutas. Debe incluir el peso, el volumen, la carga máxima, la carga mínima y las rutas y perfiles térmicos al cual el contenedor va a ser sometido en el tiempo de transporte que corresponda. También es importante saber que estos contenedores deben ser revisados y deben ser cargados a través de un procedimiento. Por lo tanto, yo debo tener procedimientos para la estiva y para la manipulación de todos estos componentes. Los contenedores isotérmicos activos también se deben calificar. Y estos contenedores isotérmicos activos, en resumen, son como cajas frías o refrigeradores portátiles. Es lo mismo que tener un contenedor de Plumavit, pero con una batería incluida o conexión eléctrica al equipo de transporte, es decir, al camión o a la batería del camión. También se deben calificar, asegurar que el producto está constantemente dentro de rango, dentro del transporte de los contenedores activos. Y es como una calificación mixta, es como calificar un refrigerador, por un lado porque es eléctrico, y por otro lado calificar una caja fría que transporta. Es una calificación un poco más compleja, pero la vamos a revisar cuando veamos el punto o el módulo de validación-calificación. También es importante saber que la norma nos solicita algunos temas de limpieza y de reutilización. Por ejemplo, si yo tengo contenedores pasivos, estas cajitas isotérmicas que vienen, digamos, con una configuración específica, comprada de fábrica y vienen precalificados, ese producto va a ser transportado y va a llegar a destino. Y esa caja tiene que venir de vuelta. Por lo tanto, como fue utilizada, debe existir un protocolo de limpieza y sanitización post-uso de caja calificada. ¿Para qué? Para evitar la contaminación de los productos farmacéuticos que están siendo transportados en estas cajitas por segunda o tercera vez. También es importante saber que el transporte de medicamentos refrigerados y congelados, devueltos y retirados, tiene que estar procedimentado. Una de las cosas que pide la norma es que tengamos el mismo cuidado y resguardo de aquellos productos devueltos y retirados. Vale decir que tienen que mantener las temperaturas a las cuales se solicita almacenar y distribuir. Rotulado. Es una de las cosas que la norma nos pide a través de la norma 208, nos hace cumplir la norma 147. Vale decir que debemos identificar aquellos productos que son peligrosos y aquellos que requieren cierto rango de temperatura deben llevar la etiqueta. En este caso, los productos refrigerados deben llevar una etiqueta y un rótulo que diga entre 2 y 8 grados, producto refrigerado, y aquellos productos que son congelados
deben llevar un rótulo entre menos 10 y menos 25 según corresponda, y si estamos utilizando hielo seco, llevar el rótulo de sustancia peligrosa, ya que el hielo seco es un producto de manipulación de cuidado, ¿ah? Produce quemaduras graves si no se manipula en forma correcta. Importante también saber que existen rotulaciones específicas para el transporte aéreo. Estas etiquetas deben estar ubicadas al exterior de las cajas frías, ya que deben cumplir con la simbología de la IATA. La IATA obliga a que yo, al transportar productos refrigerados o productos peligrosos, tenga que tener un etiquetado especial. Y hay que ubicar y utilizar las etiquetas de la IATA para transporte aéreo. En general, procedimiento y registro. La normativa nos dice que debemos tener algunos procedimientos especiales, y uno de los más importantes es qué hacer cuando existe un corte de suministro de energía prolongado. ¿Vale? Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a mantener o asegurar la cadena de frío, asegurar el mantenimiento de las temperaturas de los productos cuando existe un corte prolongado? Y prolongado estamos hablando más allá de 24 horas. También tiene que existir un procedimiento de emergencia en frente a falla de equipos. ¿Vale? Si no solamente el corte de energía es un problema, sino que también la falla del equipo, que falle el compresor, que falle el ventilador, etc. También es importante tener un procedimiento de contingencia en frente a falla de equipo. Otro procedimiento especial o específico que la norma nos pide es qué va a pasar si se daña el camión de transporte, ¿vale? Es decir, avería de vehículo en tránsito. También tenemos que tener un procedimiento específico para este tipo de emergencia. Debo tener todos estos planes de acción implementados, así como un plan de acción en caso de excursión. ¿Vale? Así que también la normativa nos pide que tengamos un procedimiento de manejo de excursión de temperatura tanto en almacenamiento como en tránsito. Todos estos procedimientos deben llevar sus respectivos registros y deben llevar capacitación específica. ¿Vale? Es decir, todo el personal que esté a cargo de los planes de emergencia, de las fallas de equipo o de la contención de algunos de estos efectos críticos debe tener conocimiento, debe estar capacitado y deben existir registros de estas capacitaciones. Importante también tener presente que estos registros deben tener cierto formato, deben estar almacenados y mantenidos de forma asequible y recuperable, deben tener una cierta codificación, ¿vale? Es decir, dentro de su formato, y deben estar registrados dentro del sistema de gestión de calidad en toda la parte de documentación. Estos registros deben estar protegidos contra deterioro, contra pérdida debido a incendios, inundaciones u otros riesgos, ya que saben que en Chile tenemos un montón de riesgos: terremotos, volcanes, incendios, tsunamis, etc. Estamos expuestos a esos riesgos del medio ambiente. Por lo tanto, nuestros registros tienen que estar protegidos frente a cualquier de este tipo de eventualidad. Uno de los seguros que se ocupa es tener los registros digitalizados en la nube o en un servidor externo. Es importante saber que la copia de seguridad nunca debe estar en la misma ubicación que el registro físico, porque si no, no es un resguardo. Por lo tanto, debe tener registros fuera de la misma locación física donde se realiza el registro, cosa que sea un seguro. También tenemos que tener seguro contra acceso no autorizado, ¿vale? Es decir, que los registros no sean modificados. ¿Ok? Es muy importante tener presente que estos registros deben tener una fecha, una codificación y alguien que es responsable de hacer el registro y alguien que es responsable de resguardar estos registros. Dentro de los documentos generales que hay que tener, tengo que tener resguardo y respaldo de todos los documentos de despacho. Esta es una normativa que viene en la 147, pero que se hace refuerzo y se obliga nuevamente en la 208. Vale decir que yo debo resguardar todos los documentos de recepción y despacho a lo menos 7 años. Y esto es válido tanto para los productos de temperatura ambiente como para los productos refrigerados. Debo también tener registro y resguardo de todos los productos controlados. Vale decir, debo cumplir con la normativa obligatoria para productos de control legal. Vale decir, decreto supremo 404, 405, con todo el registro de recepción y despacho de estos productos según protocolo. Debo tener un seguimiento de stock específico y tener registro de todas las devoluciones, retiros de mercado y eliminación de productos cuando corresponda. Dentro de los procedimientos obligatorios que también pide la norma están todos los procedimientos de quejas y reclamos. Quejas y reclamos referidas a la calidad del producto, ya que las quejas y reclamos de tipo logístico se deben registrar, pero no son las que pide específicamente la norma. La norma nos obliga así a tener registros de calidad respecto a las quejas de calidad de los productos. ¿Vale? Si falla, rótulo, apertura, etc. Y se debe informar tanto al
dueño del registro sanitario como a la persona que hizo el reclamo en forma específica. También debo tener registro, si es que existieran, de productos falsificados. Y debo tener toda la secuencia de productos donde se investigó y se llegó a determinar que el producto es falsificado. Este producto falsificado debe estar a resguardo en su zona digamos, resguardada y segura de acceso controlado, así como también rotulada como producto no vendible. Y luego se debe informar a la autoridad sanitaria para hacer la respectiva investigación de la falsificación y luego la destrucción de los productos falsificados. Por lo tanto, todos los registros deben cumplir con todas las normativas aplicables hasta el día de hoy, que serían la norma 147 y la norma 127, además de la que pide la norma 208. Bueno, con esto damos por término al módulo de almacenamiento. Si tienes dudas, preguntas o consultas, ingresa a la página web del Ortex y te contactaremos.